Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda desde Toronto. Ah, en esta sesión número 81 de nuestro grupo Urantia Toronto en español, Verdad, Belleza y Bondad. Hoy día 6 de septiembre del 2023 vamos a continuar con el documento 45, la administración del universo local, que empezamos la semana pasada y llegamos hasta la sección 3. Vamos a continuar. Este documento no es muy largo, tiene solo 7 secciones, perdón, y vamos a comenzar con la 4. No sin antes, bueno, ponernos en manos del Padre que nos ilumine a través de la ministra divina. Le damos gracias por estar reunidos nuevamente. Le damos gracias también por haber llegado a su revelación. Le damos gracias y nos sentimos bendecidos por el amor que nos tiene y por estos mensajes, estas verdades que tratamos de asimilar para poderlas comunicar a nuestros hermanos. Bien, a nuestro Padre Miguel que nos acompaña, le pedimos por nuestras necesidades materiales, comenzando por la salud, las dificultades económicas, etcétera, etcétera, que se encuentre solución y consuelo para estos problemas. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Padre Universal. Amén. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a compartir el libro, el documento que les mandé en PDF. A ver, creo que es. Creo que no va a haber mayor problema. Ya lo ven, ¿no? Aquí, esto es lo último que vimos la semana pasada, ¿no? Normalmente los sistemas están gobernados por 3 gobernantes, ¿no? Y presidido por un Lanonandek primario, que es el soberano del sistema, y sus ayudantes. Pero en el caso de Satania, nuestro sistema local, por motivo de la rebelión de Lucifer, se tuvo que incrementar el staff administrativo, ¿no? Este grupo ejecutivo de 7 Lanonandek constituye una ampliación administrativa de emergencia que se hizo necesaria para afrontar las exigencias de la rebelión de Lucifer. Entonces hablamos de estas personas, ¿no? Mansurotia, Sadip, Holdant, Bilton, Fortant y Hannah Bart. Bien. Aquí están las descripciones de cada uno de ellos y nos quedamos en esta sección número 4 que habla de los 24 consejeros. Es curioso cómo han traducido 24, pero en inglés dice los 4 más 20 consejeros. No sé por qué lo han separado así, 4 más 20. ¿Será porque hay unos grupos de 4 que no son consejeros permanentes, que no están ocupados permanentemente? Vamos a ver que hay un grupo que siempre está y hay otro grupo que se va intercambiando o se va llenando con personajes que no nos mencionan para que no haya, como son personas que han vivido en este planeta después de la encarnación de Miguel como Jesús, ¿no? Para que no se les rinda un culto especial. Bien, acabo de darle la bienvenida a alguien que en este momento no llegué a fijarme su nombre. A ver, ¿quién está acá? Ah, Juanita. Vamos a agregarla en la lista de lectoras. Juanita Bravo, bienvenida. Muy bien. Ok, entonces, Renato, ¿nos puedes comenzar con el primer párrafo de este documento? Sí, yo creo que tienes razón, que como son 20 los que son fijos, los otros 4 está mejor en la versión en inglés. En inglés dice los 4 más 20 consejeros. Sí, Y en realidad son 24, porque si uno suma 20 más 4, pero está dicho de esa forma para dar a entender de que hay 20 fijos, ¿no? exacto. 20 más 4 que varían, ¿no? Pueden intercambiarse también, son transitorios. Ok, adelante. Okay. 4, los 24 consejeros. En el centro de los 7 círculos residenciales angélicos de Jerusalén está ubicada la sede del Consejo Consultivo de Urantia. Los 24 consejeros,
Juan el Revelador los llamó los 24 ancianos, y alrededor del trono había 24 asientos, y en los asientos vi a 24 ancianos sentados, ataviados con vestiduras blancas. El trono situado en el centro de este grupo es la silla de juicio del arcángel presidente, el trono de donde procederá el llamado nominal a la resurrección y misericordia y justicia para todos Satania. Esta silla de juicio ha estado siempre en Jerusalén, pero los 24 asientos que lo rodean fueron colocados hace no más de 1900 años, poco después de que Cristo Miguel fuera elevado a la soberanía plena de Nevadón. Estos 24 consejeros son sus agentes personales en Jerusalén y tienen autoridad para representar al Hijo Maestro en todos los asuntos relacionados con los llamamientos nominales de Satania y en muchos otros aspectos del programa de ascensión de los mortales en los mundos aislados del sistema. Son los agentes designados para ejecutar las peticiones especiales de Gabriel y los mandatos extraordinarios de Miguel. Ok, bien, vamos a desmenuzar un poquito este párrafo. ¿No? Estos 24 se sientan en una gran mesa y como describió Juan, esta cita es del Apocalipsis de San Juan, y en el centro está ocupado por el arcángel de la resurrección, el arcángel que es el que llama, el arcángel del llamamiento a los sobrevivientes dormidos. Bien, estas personas que no son resucitadas al tercer día esperan una dispensación y es el arcángel el que llama por su nombre de cada uno. Muy bien. Y después de que Miguel de Nevadón completó su séptimo otorgamiento acá en Urantia, sucedieron varias cosas, ¿no? La, el derramamiento del espíritu de la verdad, ¿no? Hubo una dispensación, se levantaron los muertos dormidos, hubieron varias cosas, ¿no? Y se organizó todo esto, este consejo de 20 más 4, ¿no? Que estamos tratando ahora. Y ahora vamos a ver quiénes lo conforman. Pero antes le damos la palabra a Jairo, que seguramente tiene algo que agregar. Adelante, Jairo. Gracias, Pepe. Bueno, encantado de reintegrarme al grupo nuevamente. Esperamos que ahora hacerlo con toda regularidad. Sí, gracias. Es muy interesante esto del arcángel, del llamamiento a la dispensación. Cuando nos sorprende, por la razón que sea, o nos llega el sueño de la muerte, no sabemos qué pasa entre ese sueño y el despertar. Solamente se nos revela que un serafín, si es que no tenemos serafín personal, un serafín queda en custodio, como custodio del alma. El ajustador se lleva aquellos registros o los registros de aquellos pensamientos que sirvieron de base para construir alma. La personalidad se desconoce su paradero durante este proceso y en algún momento durante ese juicio, durante ese sueño, nuestro ángel guardián y ángel registrador son llamados a juicio y el ajustador también. Y allí ellos dan parte de todo lo que hicieron y todo lo que lograron. Y si las resultas de ese juicio es positivo, eso ocurre en los mundos de estancia. Si las resultas de ese juicio son positivas para nosotros, entonces nos ganamos el derecho a ser llamados por ese ángel de la resurrección. Y cuando se vaya a pasar lista, cuando se vaya a inaugurar un despertar de los durmientes en cualquiera de los mundos mononciales, entonces se pasa lista. Aquellos cuyos nombres no aparecen allí, perdón, aquellos que no lograron ganarse la supervivencia, aunque son llamados, el ajustador no responde porque no está allí.
ellos han caído en lo que la Biblia llama la muerte segunda o la muerte espiritual. Entonces observen cómo eh, en un párrafo aparentemente muy claro nos dan esta expresión del ángel de la resurrección y debemos entonces coordinarla, correlacionarla con todo lo que se nos dice allí en todos estos documentos que tratan de la vida moronciana. Era lo que les quería agregar. Se ha hablado mucho de esos 24 consejeros. Creo que no sé si ya lo pasaron o lo dice más adelante, que ellos se formaron, ese consejo o preside ciertas decisiones que tienen que ver con los 37 planetas que entraron en rebelión, a pesar de que todos los integrantes son de Urantia, tienen como planeta de natividad Urantia que nos debe llenar de ese orgullo personal, pues, de que ya nuestro planeta está dando excelentes frutos, a pesar de esta rebelión que nos afectó tan grandemente. Gracias, Pepe, y gracias a todos. Gracias, Jairo. Bien, continúa José Luis, por favor, y nos lees este primer párrafo y la lista de los integrantes. Sí, estos 24 consejeros han sido reclutados entre las 8 razas de Urantia, y los últimos de este grupo fueron reunidos en el momento del allanamiento nominal a la resurrección hecho por Miguel hace 1900 años. Este consejo consultivo de Urantia está formado por los miembros siguientes. 1. Onagar, la mente maestra de la edad anterior al príncipe planetario que dirigió a sus semejantes hacia la adoración del dador de aliento. 2. Mansant, el gran maestro de la edad posterior al príncipe planetario en Urantia que orientó a sus semejantes hacia la veneración de la gran luz. 3. Onomanolonton, Onamonalontón. Onamonalontón, un lejano líder del hombre rojo que condujo a esta raza desde la adoración de muchos dioses a la veneración del gran espíritu. 4. Orlandov, un príncipe de los hombres azules, y su líder es el reconocimiento de la divinidad del jefe supremo. 5. Porshunta, el oráculo de la extinta raza naranja y el líder de este pueblo en la adoración del gran maestro. 6. Singlanton, el primero de los hombres amarillos en enseñar y conducir a su pueblo a la adoración de la verdad única, un lugar de muchas. Hace miles de años, el hombre amarillo sabía ya del Dios único. 7. Fantad, el que liberó a los hombres verdes de las tinieblas y los condujo a la adoración de la fuente única de vida. 8. Orbontón, el que ilustró a las razas de color índigo y las condujo en su día al servicio del Dios de dioses. Orbonó, no confundir con Orbontón. Orbonón. 9. Adán, el desacreditado pero rehabilitado padre planetario de Urantia. Este hijo material de Dios fue relegado a la semejanza de carne mortal, pero sobrevivió, fue elevado y posteriormente a este puesto por decreto de Miguel. 10. Eva, la madre de la raza violeta de Urantia, que sufrió el castigo de su falta con su pareja y fue rehabilitada también con él y asignada a servir con este grupo de supervivientes mortales. 11. Enoc, el primero de los mortales de Urantia que se fusionó
con el ajustador de pensamiento durante la vida mortal en la carne. 12. Moisés, el emancipador de un resto de la sumergida raza violeta y promotor del restablecimiento de la adoración del Padre Universal bajo el nombre del Dios de Israel. 13. Elías, un alma trasladada que alcanzó brillantes logros espirituales durante la edad posterior al Hijo material. 14. Maquiventa Melquisedec, el único de este orden que se otorgó a las razas de Urantia, aunque figura todavía como un Melquisedec, se ha convertido en un ministro de los Altísimos para siempre y ha asumido eternamente la misión de servir como ascendente mortal tras residir en Urantia bajo semejanza de carne mortal en Salem en los tiempos de Abraham. Este Melquisedec ha sido proclamado últimamente el lugarteniente del príncipe planetario con sede en Jerusalén y con autoridad para actuar con nombre de Miguel, que es el príncipe planetario del mundo donde llevó a cabo su otorgamiento final en forma humana. A pesar de esto, Urantia sigue estando supervisada por gobernadores generales residentes sucesivos que forman parte de los 24 consejeros. Ok, hasta ahí nomás, José Luis, porque si Ok. no, el comentario va a ser demasiado largo. Bien, entonces estamos viendo personajes conocidos que han vivido en este planeta y que están ahora en la constelación, ¿no? Como consejeros. Comienzan hablándonos de Onagar, que fue anterior a la llegada del príncipe planetario, o sea, en la época de lo que se llama el hombre primitivo. El hombre primitivo es todo ese periodo de casi 500.000 años, en donde, bueno, todos eran descendientes de Andón y Fonta, los originales de la raza humana, y este fue un maestro que proclamó un Dios único, el dador de aliento, ¿no? En realidad todos proclamaron un solo Dios, porque la tendencia del ser humano, la tendencia natural, es adjudicar poderes divinos o considerar Dios a todo lo que le causa temor o no puede dominar, ¿no? Onagar apareció después de la llegada del príncipe planetario, también proclamando, ¿no?, la existencia del dador de aliento, ¿no? Mansant, posterior al príncipe, orientó a sus semejantes en la veneración a la gran luz. Y a partir de aquí vienen los grandes maestros de cada una de las 6 razas de color que aparecieron todas juntas en una sola generación en nuestro planeta. Algo totalmente insólito y no habitual, porque en los planetas las razas van apareciendo una a continuación de otras, ¿no? Pero como este es un planeta experimental para la vida, sucedió de esta forma, ¿no? Onamolontón fue el hombre rojo, el líder espiritual de la raza roja, y también proclamó el culto o la adoración al gran espíritu. Orlandov fue el príncipe de los hombres azules. Él llamó al dios el jefe supremo. Proshunta fue un representante puro de la raza naranja que luego se extinguió, ¿no? Claro, ha quedado la genética de la raza naranja mezclada con todas las demás razas. Ahora todas las razas están mezcladas, no hay ninguna raza pura. Pero esta raza, como raza pura, se extinguió. Y viene después Singlantón de la raza amarilla, viene Fantat de los hombres verdes, que otra raza que se extinguió, Orbonón, que es el líder de la raza negra, podríamos decir, que en Urantia la consideran la raza de color índigo. Y él también proclamó un solo Dios, el Dios de dioses. Y después han mencionado a Adán y Eva. A mucha gente no les gusta que Adán y Eva estén en ese consejo, pero lo cierto es que por justicia divina, ellos, si bien cometieron un grave error, ¿no?,
y fueron causantes de muchas de las calamidades que estamos todavía sufriendo, fueron rehabilitados y no pecaron contra el Padre. Ellos cayeron en una trampa, por decir, primero Eva y posteriormente Adán, conscientemente por amor a Eva, él también quiso perder su inmortalidad y envejecer junto con Eva, ¿no? Bien, después viene Enoc, que lo menciona como el primero que se fusionó en esta vida, en la vida en la carne, con su ajustador. Moisés, que es el que emancipó al pueblo de Israel, ¿m? Y proclamó el Dios único, ¿no? El Dios de Israel, que sería Yahvé para algunos, en fin, Elohim para otros, están ahí. Y después Elías, que fue también trasladado. No nos dicen que se fusionó, pero a él lo recogieron, se lo llevaron. Aparentemente, uh, también seguramente fue uno de los fusionados en carne mortal, pero no lo dicen claramente. A Enoch sí, lo menciona como el primero que se fusiona en la carne mortal, pero a Elías dice trasladado. ¿No? O sea, pudo haber sido llevado en qué sé yo, un serafín de transporte posiblemente, ¿no? Para lo cual tendrían que desmaterializarlo. Bien, Maquiventa Melquisedec, ustedes saben que fue el padre del monoteísmo y que vino en una misión de emergencia cuando ya el príncipe planetario se había revelado y se estaba perdiendo la idea del Dios único, ¿no? Él tuvo varios discípulos, uno de los más conspicuos es Abraham, quien es el fundador de la raza judía, de la religión hebrea, perdón. ¿Mm? Y él fue considerado el sacerdote o el sabio de Salem, en fin, y ahí está. Bien. ¿Algún comentario adicional, Jairo? Y le damos la bienvenida ha entrado, me parece, Anita. Sí, hola a todos. Bienvenida, Anita. Hola, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones, muchas gracias. Sí, quería hacer 3 comentarios. Observen que cuando los reveladores nos hablan allí de Adán y Eva, utilizan la palabra rehabilitación. Y como nos decía Pepe, ellos fueron rehabilitados. Eso es una muestra de la misericordia divina, de lo infinita que es esa misericordia divina. Aunque nosotros en algún momento hayamos cometido alguna acción que consideramos sumamente grave, la mayor gravedad que le podamos dar, eso no quiere decir que ya nosotros estamos condenados a sufrir la muerte espiritual. Está allí la misericordia divina. Si Lucifer lograra arrepentirse segundos antes de emitir la sentencia que vayan a emitir los tribunales del superuniverso, pues indudablemente que se acogería a esa misericordia divina. Entonces, siempre hay posibilidades de rehabilitación. Cuando estaba recién leyendo el libro, me preguntaba si Hitler estaría ya había sido objeto, habría muerto espiritualmente. Bueno, no lo sabemos. A pesar de todo lo que hizo, no lo sabemos. Vamos a ver qué ocurrió. Eso ya a lo mejor se habrá decidido en algún juicio o se decidirá. Entonces, he allí una muestra de la misericordia divina. Los reveladores nos dicen que los mortales tenemos 2 técnicas para escapar de del planeta de natividad. Una es a través de las puertas de la muerte, por eso se nos llama seres mortales. Esa es una de las razones por las que se nos llama mortales, porque escapamos de nuestro planeta a través del proceso natural de la muerte. El otro proceso es el traslado. Se alcanza cuando una persona logra fusionarse en su planeta de natividad. En ocasiones los reveladores utilizan la palabra traslado y en otras utilizan fusión con el ajustador. Para mí, una es un equivalente de la otra. Eso es el traslado. Las dos
técnicas que hay, una de las dos técnicas que hay para escapar del planeta de natividad. Nos dicen los reveladores que cuando el planeta avanza en las primeras eras que comienza a avanzar en las primeras eras de luz y vida, pues se trae un templo morontial, un templo que se construye acá en el planeta que esté pasando por esa etapa, y allí van las personas a fusionarse con su ajustador y son trasladados de entre los vivos directamente al planeta donde vayan a ser repersonalizados. En cuanto a Maquiventa Melquisedec, mire, ocurre, mis queridos hermanos, ocurre algo insólito. Eso es un cambio de estado, de orden, perdón. Un ser perteneciente a la orden de los Melquisedec, con todas sus características de perfección, de divinidad, es cambiado. Él, por voluntad de servicio, se cambia a la condición de un ser mortal. No es que abandone todos sus privilegios, sino es que se somete a a nuestras pruebas, a aquellas pruebas que están diseñadas para fortalecer nuestro carácter. Eso es lo que ocurre cuando, siendo finalistas, somos abrazados por la Trinidad y de repente de un ser finalista mortal somos convertidos en un mensajero poderoso, por ejemplo, o en un sin nombre y sin número. Es un acontecimiento extraordinario en el cosmos que ojalá y cualquiera de nosotros en algún momento pueda presenciar. Y si vemos, como último comentario, si leemos detenidamente a todos estos 24 consejeros o 20 consejeros, podemos darnos cuenta que todos ellos, en su momento, en su era, proclamaron a un Dios único, un Dios sobre todos los demás. Mantuvieron, de alguna manera, dieron a conocer y mantuvieron la verdad viva del Padre Universal. Un solo Dios sobre todos los demás. Era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Continuamos con la lista. Acabamos de leer a Maquiventa. Ha leído José Luis, por favor, Miriam, nos lees hasta el 20, del 15 al 20, por favor. 15. Juan el Bautista, el precursor de la misión de Miguel en Urantia y en la carne, primo lejano del Hijo del Hombre. 16. 1, 2, 3, primero. El líder de las criaturas intermedias leales al servicio de Gabriel en el momento de la traición de Caligastia. Miguel lo elevó a este puesto poco después de acceder a la soberanía incondicional. A petición de Gabriel, estas personalidades escogidas están exentas por ahora del régimen de ascensión y no tenemos ni idea de cuánto tiempo podrían servir en esta función. Muy bien. O sea, ellos han sido convocados por Gabriel de Salvington. Gabriel de Salvington es el hijo primogénito de Miguel de Nevadón y la ministra divina, y es también llamada la brillante estrella matutina o la radiante estrella matutina. Ok. Acá mencionan a Juan el Bautista, ¿no? Que fue el anunciador y que fue primo lejano, nos dicen, de Jesús. O sea, era familiar de la familia de María o de José, creo. No, de María, porque era la prima de María, Isabel. Bien, y uno de ustedes es el primero de los seres intermedios primarios, o sea, los que nacieron del séquito del príncipe, ¿no? Porque después vamos a ver que existen los seres secundarios que son ya de los hijos de Adán y Eva. El hijo mayor de Adán y Eva con una nodita. Es el origen de los seres secundarios en nuestro planeta, pero hay como 6 o 7 orígenes distintos de los intermedios secundarios en otros mundos, no lo que pasó acá en Urantia, ¿no? Bien, ya acá vemos el consejo consultivo de Urantia en Jerusalén.
Acá está la mesa con los 20, pero falta el sitio de honor del arcángel que preside todo esto, ¿no? El arcángel que ordena la resurrección. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los asientos que faltan? Los 4, porque eran 24, ¿verdad? Jairo, ¿nos lees, por favor? Sí, gracias, Pepe. Los asientos números 17, 18, 19 y 20 no están ocupados de forma permanente. Se ocupan temporalmente por consentimiento unánime de los 16 miembros permanentes y se conservan vacantes para su asignación posterior a mortales ascendentes de la presente edad posterior al otorgamiento del hijo en Urán. Por favor, ¿puedes comentarlo? Sí, cómo no. Antes de eso, quería comentar el párrafo anterior. ¿No? Como nos decía Pepe, Pepe nos hablaba de los seres intermedios. Recordemos que Belcebú era el jefe de los seres intermedios para esa época de los seres intermedios primarios y él se alió con la rebelión. Y por eso en la Biblia se confunde a Lucifer, Satanás, el diablo y Belcebú. Pero realmente sabemos que los cuatro son cuatro seres diferentes. En la actualidad, Lucifer no es que tenga cacho, rabo y un tenedor para lastimar a los que se portan mal. Eso no es así. Sigue siendo, nos dicen los reveladores que sigue siendo un ser de extraordinaria brillantez, pero bueno, está en decaído. Y lo otro es esa palabrita, observen, régimen de ascensión. Eso es muy importante. ¿Qué significa eso? Que estos 24 seres que van a formar de alguna manera en algún momento permanente, en el párrafo de arriba, Pepe, ellos ahora no están ascendiendo como ascendemos nosotros, que pasamos del mundo de mansión 1 al mundo de mansión 2 y así vamos ascendiendo por clases. Su régimen de ascensión está ahora suspendido. Ellos cuando comiencen, cuando reanuden su ascensión, pues estarán muy atrasados con respecto a aquellos que fueron despertados conjuntamente con ellos, pero tienen algo, un tesoro invalioso, incalculable y único en este universo local. Y es que han formado parte de un consejo, una comisión que se ha encargado de dirigir de alguna manera la forma, los procesos para que esos 37 planetas que se sumaron a la rebelión vuelvan a los caminos espirituales. Eso no le ocurre a cualquiera. Eso no es frecuente. Eso es un conocimiento extraordinario, una experiencia extraordinaria. No sabemos cómo va a influir esa experiencia en ellos. Indudablemente de manera positiva, pero impredecible. Y en cuanto al párrafo que estamos comentando, sí, en el siguiente, Pepe, por favor. Ok, ajá. Observen que allí Pepe muy acertadamente nos ha escrito en color amarillo, la fuente de color amarillo, que para indicarnos que observen el honor que se nos ha otorgado a nosotros los agodonteros de Urán. Esa comisión está reservada por mortales ascendentes, aquellos que nacieron después que nuestro Creador encarnado recibió su título de soberano de este universo local, después que ocurrió la última resurrección dispensacional. Esos elementos que dice allí en la última página, esos seres de la edad posterior al otorgamiento del hijo de Urantia, somos nosotros. No sabemos, ojalá, y en algún momento cualquiera de nosotros, presente o ausente,
pudiese ocupar uno de esos 4 puestos. Otro honor más para nuestro planeta, además de todas las bendiciones de que ha sido objeto y seguirá disfrutando. Gracias, Pepe, y gracias a todos. Creo que hay que hacer una pequeña corrección. Hemos leído 16 fijos, ¿no? A partir de ahí hay 4 que son ocupados temporalmente por consentimiento unánime. Y son personas que han nacido después de haberse terminado el otorgamiento de Miguel en Urantia. O sea, estamos hablando de gente desde la época posterior a la muerte de Jesús, ¿no? Que pueden ser algunos de sus apóstoles, ¿no? Podrían ser algunos de los mártires de las iglesias, de los albores de la iglesia, en fin, quién sabe. Y después vamos a ver que hay otros que vienen ya de nuestra época. Vamos a seguir leyendo. Perdón, el término que acaba de utilizar Jairo de agodonteros de Urantia, ¿de dónde viene la palabra agodonteros? Lo dejo a Jairo para que él mismo lo explique. Gracias. Siempre me tardo un poquito porque me gusta mantener el micro cerrado para no interrumpir accidentalmente. Sí, esa es una palabra que utilizan los reveladores, creo que no existe en el diccionario, para referirse a todos aquellos seres que estando desconectados de los circuitos espirituales debido a la rebelión de Lucifer, tenemos fe sin haber visto. Nosotros no hemos visto al Padre Universal, al Padre Universal, pero tenemos fe y esa es la fe que nos conduce, por eso nos conduce hacia el Padre Universal, por eso somos hijos de la fe. Creemos sin ver. Y dicen los reveladores que debido a esa cualidad que hemos desarrollado como consecuencia de las perturbaciones, de la rebelión de Lucifer, de la caída de Adán y Eva, de la traición de la Caligastia, del fracaso, del amalgamiento de las razas, porque se tenía pensado que los hijos del séquito corpóreo, de los miembros del séquito corpóreo, se aparearan con los hijos de Adán y Eva para formar una raza espiritual muy fuerte. Ese proyecto también fracasó. Y a nosotros debido a todas esas consecuencias, nos ha tocado, nos hemos visto en la necesidad de creer sin ver. Y dicen los reveladores que ese carácter será de alguna manera importante en nuestro crecimiento y evolución espiritual. Gracias, José, por esa excelente pregunta. Muchas gracias. O sea, en buena cuenta, un agondontero es aquel que no flaquea en su fe a pesar de las circunstancias adversas, ¿no? Y en este mundo deben haber muchos porque este mundo cayó en la rebelión de Lucifer y las condiciones para creer y para la espiritualidad son mucho más difíciles aquí y en los otros 36 planetas que se plegaron. Muy bien, seguimos con el siguiente párrafo para Rita, por favor. ¿Nos lees este último párrafo de la sección 4? Bien, los asientos número 21, 22, 23 y 24 también están ocupados de forma temporal mientras se mantienen en reserva para los grandes maestros de edades posteriores que seguirán sin duda a la edad presente. Se esperan para Urantia eras de hijos magistrados y de maestros hijos, así como las edades de luz y vida, con independencia de las visitas inesperadas de hijos divinos que pudieran o no tener lugar. Miren, es por eso que seguro el título en inglés es los 20 más 4. Estos 4 no se van a llenar, estos 4 asientos, hasta que entremos a una nueva etapa de evolución planetaria. ¿Qué quiere decir? Estamos viviendo la etapa posterior al hijo otorgador.
En nuestro mundo, nosotros fuimos bendecidos con la venida del Hijo Creador, porque en la mayoría de los mundos, en todos los demás mundos, se otorgan los hijos magisteriales, los hijos magistrados, ¿ok? Los llamados abonales, ¿no? Y solo en un planeta de todo el universo de Nevadón, o cualquier universo local, se otorga el Hijo Creador. A nosotros nos tocó ese honor. Bien, entonces, posterior a cuando termine esta etapa, será cuando llegue un hijo magisterial para una misión magisterial. O cuando vengan los hijos maestros, dicen en esta traducción, que son los llamados hijos instructores trinitarios, ¿ok? Así como cuando entremos en la edad de luz y vida. Hay gente que duda de que si estamos en un mundo que cayó en rebelión y estamos aislados del sistema, ¿podemos llegar a la edad de luz y vida? Pues eso está previsto que así será, con rebelión y todo, como lo vamos a ver mañana en el documento 53, que va a tratar justamente de la rebelión, que están todos invitados a participar en el grupo X de los jueves, y donde voy a modestamente participar en alguna de las secciones de ese documento. Entonces ahí vamos a ver por qué. Bueno, entonces estos asientos no están ocupados ni se van a ocupar hasta que termine este periodo de evolución planetaria, el llamado periodo del hijo de otorgamiento. ¿Ok? Bien, no sé si hay algún comentario adicional por parte de Jairo. Gracias, Pepe. Sí, quería referirme a esa palabra que has acertadamente resaltado en fuente color amarillo. Maestros hijos. Bueno, ¿qué debemos entender por maestros hijos? ¿A quién se está refiriendo? Yo lo entiendo de la siguiente manera. Cuando un abonal, un hijo magistral o magisterial, completa sus 7 donaciones, se convierte en un hijo maestro. Es posible que en época futura vengan abonales que ya se han donado 7 veces. Posiblemente se esté refiriendo a eso. Posiblemente haya otro tipo de hijos. Pueden ser de hijos descendentes de Dios, como son los hijos Borondadet, la Nonandet, pero ya con categoría de maestro. Es posible que a ellos se refiere ese término maestros hijos, porque a nuestro creador se le llama el hijo maestro, no el maestro hijo. Y eso es importante, la forma como se escriban, porque eso denota contextos diferentes. Es como interpreto entonces esa palabra de los maestros hijos. Otros seres espirituales muy avanzados que regularmente, pienso, no van a todos los mundos, pero Urantia es la excepción. Gracias, Pepe, gracias a todos. Permíteme, Jairo, yo que tengo que asumir la responsabilidad, porque yo estoy usando esta traducción. En esta traducción, maestros hijos se refieren a los hijos instructores trinitarios. Acá les ha faltado poner maestros hijos de la Trinidad. Es así como se han traducido. Son uno de los hijos descendientes del paraíso, ¿ok? No son hijos magistrados, no son hijos magisteriales como está en otras traducciones. Magisterial se confunde como profesores, o sea, como maestros. En cambio, magistrados son jueces, son ¿cómo se dice en el lenguaje jurídico? Son magistrados, o sea, son Cuando cumplen funciones judiciales de judiciales. juicio. Ok. Son jueces en buen romance, por decirlo. Entonces, los hijos de la Trinidad, ustedes saben, los hijos del paraíso son, en primer lugar, los hijos creadores. En segundo lugar están los hijos abonales o magistrados. Y en tercer lugar están los hijos maestros o hijos instructores trinitarios. Los primeros son originarios del Padre y el Hijo, los segundos son del Hijo y el Espíritu, y los hijos maestros son del Padre, Hijo y Espíritu. ¿Ok?
Entonces, esa es la aclaración que quería hacer. Se refiere a esos hijos, no a hijos que han completado sus otorgamientos, ¿no? Efectivamente, cuando un hijo creador completa sus 7 otorgamientos, se convierte en hijo maestro. Pero es otro tipo de magistratura, es un grado de dominio, es un grado de honor, de soberanía absoluta de su creación. Los hijos abonales también hacen 7 otorgamientos, uno de ellos nacidos de mujer, así como el hijo creador nació de María aquí. Y eso sucede en todos los demás planetas. Solamente en uno el hijo creador se otorga en carne mortal, como sucedió acá en Orantia. Bien, eso nomás para que no se confundan los términos, porque yo ya estoy familiarizado con la forma como se refieren a estos hijos paradisíacos en esta nueva traducción. Bien, pasamos al siguiente número y le damos a Juanita. Juanita, por favor, nos lees el primer párrafo de los hijos materiales. Quizás los dos primeros. 5. Los hijos materiales. Las grandes divisiones de la vida celestial tienen su sede y sus inmensos dominios exclusivos en Jerusalén. Se incluyen en ellas los varios órdenes de hijos divinos, altos espíritus, superángeles, ángeles y criaturas intermedias. La morada central de este maravilloso sector es el templo principal de los hijos materiales. Bien, acá han mencionado varias cosas, así que vale la pena comentar este corto párrafo. Miren ustedes. Esta sección trata de los hijos materiales. Los hijos materiales son creados por el Hijo Creador, solo, así como las huestes angélicas son creadas por la ministra divina, ¿ok? Bien, estos hijos materiales tienen su sede, se desarrollan, tienen la capacidad de reproducirse, ¿ok? Pueden tener hijos, ¿no? Por eso se llaman hijos materiales, son de ambos sexos y están en Jerusalén, en la capital de los sistemas locales. En este caso, nuestro sistema, Jerusalén, ¿no? Y entonces están ellos junto con varias otras órdenes de hijos divinos, como son altos espíritus, algunos no revelados, los llamados superángeles. ¿Recuerdan quiénes eran los superángeles? Las brillantes estrellas vespertinas, ¿ok? Ángeles, principalmente serafines, ¿no? Y criaturas intermedias, principalmente las primarias. Y es la morada central de esto, digamos, el hábitat, la ciudad donde viven estos hijos materiales, ¿no? Es el templo principal de los hijos materiales. Ok. Adelante, Jairo, ¿qué querías agregar algo? Sí, gracias, Pepe. Buenas noches nuevamente. Sí. Obsérvese lo siguiente. Está dentro de nuestro proceso de evolución y dentro del plan divino de progreso que los seres evolutivos, nosotros, los mortales de cualquier planeta y sistema que sea, no debemos estar solos. Siempre tendremos como mínimo un compañero morontial, un ángel, un ser que nos va a acompañar. La otra fase de ese plan es que siempre, hasta que llegamos hasta que salimos de la sede del superuniverso que nos corresponda, siempre debemos trabajar en compañía, siempre debemos practicar la fraternidad, es decir, compartir con la mayor cantidad de seres de otras órdenes. Pero a pesar de ello, en el paraíso y en algunas esferas se menciona que hay lugares específicos para las órdenes, las diferentes órdenes de seres. Aparentemente nos mezclamos como individuos, pero nos mantenemos aparte. En un sector viven los hijos materiales, en un sector está reservado para las residencias de las criaturas intermedias. Es como sucede su núcleo y a partir de ese núcleo se hace esa vida comunitaria. Eso forma parte de esa sabiduría del plan de crecimiento espiritual, tanto individual como colectivo. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Léete el siguiente, Rita, por favor.
Aquí, o leyó Juanita, creo, ¿no? Lo que pasa es que le habías dicho a Juanita que leyera los dos. Y a Ajá, Rita, ya, hasta los después. dos. O sea, ya leyó el primero, ahora el 4552. Ya. El dominio de los Adanes es el centro de atracción de todos los recién llegados a Jerusalén. Es un área enorme que consta de 1000 centros, aunque cada familia de hijos e hijas materiales vive en una finca de su propiedad hasta el momento en que sus miembros se incorporan a su trabajo en los mundos evolutivos del espacio o se embarcan en la carrera de ascensión al paraíso. Muy bien. Miren, estos hijos llamados materiales toman el nombre de Adanes y Evas cuando van a los planetas a hacer el servicio de elevación biológica de las razas planetarias, ¿ok? Pero cuando están en su sede, que es la capital del sistema, se llaman hijos materiales y también tienen descendencia ahí. Adán y Eva, antes de venir a nuestro planeta, habían tenido 50 hijos varones y 50 hijas en Jerusalén, antes de venir. Y acá, por supuesto, siguieron teniendo. Pero ya con un cuerpo eh, especial para vivir en este planeta, ¿no? Que después perdieron, al perder ellos la capacidad de mantenerse con el árbol de la vida, se volvieron mortales, como nosotros, después de la falta, ¿no? Bien, entonces, este sitio donde viven los hijos materiales un lugar tan especial que es el centro de atracción de todos los recién llegados a Jerusalén. Lo primero que van a ver es dónde viven los hijos materiales, ¿no? Porque son familias, ¿no? Son padre y madre con sus descendientes, sus hijos, ¿no? Es interesante eso. Muy bien. ¿Algún comentario adicional, Jairo? Si no, pasamos al siguiente. Sí, primero quiero sumarme a tu aclaratoria, ¿no? En cuanto a la terminología utilizada en esta edición. Yo no la he leído jamás y por eso algunas veces caigo en errores de interpretación porque desconozco la terminología. Se han cambiado muchas palabras y pues al no dominar la terminología caigo en errores de imprecisión. Era eso. Observen el último párrafo. Viven allí en Jerusalén y tienen dos opciones. Ir a los mundos materiales, como nos decía Pepe, a cumplir una función de elevadores biológicos o ascender al paraíso. Y ellos ascienden al paraíso conjuntamente con todos los seres mortales. Pasan por las mismas pruebas, tal vez más fuertes que de otra naturaleza, pero van con nosotros. Comparten ese proceso de ascensión. Y en esos mundos moronciales de Jerusalén, ellos también se preparan, se capacitan. Nos dicen los reveladores que Adán era experto en el conocimiento de las especies animales, creo, o vegetales, era un biólogo. Observen cómo se preparan de manera muy semejante a como estudiamos nosotros acá una profesión. Este esquema que tenemos aquí de vida de una forma más elevada se repite en esos mundos moronciales y probablemente con todas sus diferencias en los mundos espirituales. Entonces, ¿qué nos dicen los reveladores? Que llegado un tiempo, un momento, si un hijo y una hija material no han sido llamados a cumplir función en los planetas evolutivos, entonces eso les da el derecho a ellos de inscribirse en unos cursos que siguen para ser admitidos a ese torrente de seres mortales que avanza en dirección hacia el paraíso con todas nuestras pruebas propias de la naturaleza humana. Gracias. Gracias, Jairo. Me faltó comentar eso y tú lo has descrito muy bien. Cuando ellos esperan ser enviados a un planeta y no son llamados, entonces piden permiso para continuar la carrera ascendente hasta el paraíso.
Llegan al paraíso, forman parte del cuerpo de finalización mortal también, ¿no? Y cuando ellos se embarcan en esa aventura de trinidizar, ¿no? De crear un nuevo ser junto con un ser de Abona o con un ser del paraíso, tienen mucho más éxito, tienen muchas posibilidades de éxito que nosotros mortales ascendentes, ¿no? Ese es un detalle. Y otro detalle muy importante que me has hecho acordar ahora que comentabas esto, es que los hijos materiales son los que completan nuestro origen dual. Nosotros como seres humanos, como mortales ascendentes, tenemos origen dual. ¿De dónde viene el origen dual? Nuestra esencia animal es creada por el soplo de vida de la ministra divina. O sea, mientras somos animales y mientras somos seres humanos primitivos, ¿no? Antes de la llegada de Adán y Eva, a ver, sí. Bueno, somos primitivos hasta la llegada del príncipe planetario. Vamos a ponerlo en mejor contexto así, ¿no es cierto? Tenemos un solo origen, que es el origen, el soplo divino de la ministra divina, del espíritu materno del universo local. Pero cuando viene Adán y Eva y nos brinda su ADN, podríamos decir, o sea, el material genético que ellos traen para fortalecer y para incrementar nuestro nivel biológico evolutivo, ¿no? Ustedes saben que a partir de la venida de Adán y Eva y cuando recibimos la sangre de Adán y Eva, es que tenemos cualidades artísticas, tenemos la capacidad de reír, de sentido del humor, tenemos mayor resistencia a las enfermedades, o sea, la raza se hace más fuerte y también tenemos la capacidad de espiritualizarnos más fácilmente. Desgraciadamente, eso se dio a medias, o yo diría a menos que a medias, por el fracaso de la misión adánica en nuestro planeta, ¿no? A partir de ese momento, como los hijos materiales son estirpe directa del hijo creador, y solo él interviene en la creación de hijos materiales, ahí es cuando recibimos la otra parte. Ahí es recién, con la sangre de Adán y Eva, es que nos convertimos en seres de origen dual. ¿Ok? ¿Algún comentario adicional, Jairo? Sí, Pepe, gracias. Eso es correcto. Observen que creo que en el documento 30 o 33 habla de la clasificación de los seres, de los diferentes seres, y allí habla de seres de origen único, seres de origen dual y seres de origen triple. Los seres de origen único son aquellos que han sido creados por una sola de las tres deidades. Los seres duales son aquellos que han sido creados o se derivan directamente de dos deidades. Y los seres de origen triuno o de origen triple son los seres que tienen origen en la Trinidad. Nuestro universo es de naturaleza dual. ¿Por qué? Porque nuestro universo es creado por dos seres con orígenes diferentes, por los hijos creadores con origen en el Padre y el Hijo, y por la ministra divina con el origen en el Espíritu Infinito. Por eso nuestro universo es dual. Y como nos decía Pepe, nosotros validamos, adquirimos esa cualidad dual a través de ese plasma, como le llama el libro, ese plasma sanguíneo, a través de esa carga genética que recibimos en mayor o en menor proporción de Adán y Eva. En ese momento, entonces, es como que si nosotros nos conectáramos realmente con esa naturaleza dual que rige todo universo, cualquier universo local, que es la unión del Hijo Creador y el Espíritu Materno o hija creativa, como también se le llama. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Gracias, Jairo. Le toca a Mario. Mario, ¿estás ahí? No sé si quieres leer, Mario. Mario Aníbal, ¿está? El dominio de los Adames es el centro de atracción de todos los recién llegados
a Ese ya lo genocidio. leímos, perdona, el siguiente. Estos Estos hijos materiales son el tipo más alto de seres de reproducción sexual que se puede encontrar en las esferas de formación de los universos en evolución, y son realmente mortales de los mundos habitados. No, y son realmente materiales. Y los Adanes y las Evas planetarios son claramente visibles hasta para las razas mortales de los mundos habitados. Estos hijos materiales son el último eslabón físico de la cadena de personalidades que se extiende desde la divinidad y la perfección de arriba hasta la humanidad y la existencia material de abajo. Estos hijos proporcionan a los mundos habitados un intermediario capaz de establecer contacto mutuo entre el príncipe planetario invisible y las criaturas materiales del mundo. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Mario. Miren, acá resaltan el hecho de por qué se le llaman hijos materiales. Están muy cerca de nosotros. Se hacen fácilmente visibles. Y de hecho, cuando vienen a realizar su función de elevadores biológicos, son perfectamente visibles. Claro, con un halo, un aura violeta, ¿no? Que los rodea, pero son perfectamente visibles a los ojos mortales, con los ojos materiales que tenemos, ¿no? Y por eso resalté acá claramente visibles. Ok. Y son el enlace entre el príncipe planetario, que sí es invisible. El príncipe planetario es un hijo Lanonandek secundario. ¿Okay? Ese es completamente invisible para nosotros. Bien, ¿algún comentario adicional, Jairo? Si no, pasamos al siguiente. Sí, bienvenido, Mario. Tenía días sin verte. Bueno, lo que pasa es que yo he estado un poco retirado. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Sí, observen que cuando estudiamos los seres espirituales, unos seres espirituales son llamados hijos ascendentes de Dios y otros son llamados hijos descendentes de Dios. Pero todos ellos parten desde el nivel espiritual y el último eslabón de ellos lo constituyen los hijos materiales, los hijos físicos. Entonces, por eso dice allí que constituyen el último eslabón de esa cadena que nace, tiene un origen espiritual y termina en un punto final material, es decir, que se pueden tocar, que lo podemos ver nosotros los seres mortales, que no necesitamos de un intermediario para verlo, que lo podemos tocar y palpar. Por eso esa es una de las razones, como nos decía Pepe, por las cuales se les llama los hijos materiales. Y observen esto. Nos dicen los reveladores que en un mundo normal está bien el príncipe planetario, que es la primera revelación, y luego llegan los hijos materiales. Y ambos establecen sus seres en dos polos, en partes separadas del mundo. Y a partir de allí irradian el conocimiento, la enseñanza de Dios, la espiritualización, el progreso tecnológico, el progreso social, el progreso económico para todos los seres de ese planeta. Y entre los dos constituyen un gobierno equilibrado que piensa que tiene como finalidad el bienestar material y el crecimiento espiritual de los seres de ese planeta. Y ese régimen nos lo perdimos. Imagínense cómo sería nuestro planeta si la rebelión no hubiese ocurrido. Pero también nos podemos imaginar que si este planeta no se hubiese sumado a la rebelión, probablemente no habría sido escogido como una de nuestro Creador encarnado. He allí la bendición y el corroborar que todo hecho, aunque parezca negativo, siempre tendrá
por lo menos un lado, una arista positiva. Gracias. Feliz noche. Muy bien, gracias, Jairo. Pasamos al siguiente. Anita, ¿nos puedes leer el siguiente, por favor? En el último registro. Ok. En el último registro milenario realizado en Salvington, había en Nevadón 161.432.840 hijos e hijas materiales con estatus de ciudadanos de las capitales de los sistemas locales. El número de hijos materiales varía de un sistema a otro y va en constante aumento por reproducción natural. En el ejercicio de sus funciones reproductoras, no se guían enteramente por los deseos personales de las personalidades implicadas, sino también por los criterios de los órganos de gobierno y los consejos consultivos más altos. ¿A qué se refiere con las personalidades implicadas? O sea, el Adán y la Eva, ¿no? O sea, no es cosa de ellos. Ellos reciben instrucciones y tienen que controlar su natalidad o fecundidad, ¿no? De acuerdo a esas, están, digamos, regulados de alguna manera. No pueden libremente reproducirse, ¿no? En forma desordenada. Todo en el universo está perfectamente controlado, todo está organizado de tal manera que se acerque lo más posible a la perfección. Y miren ustedes, acá en Salvington, o sea, Salvington son 100 constelaciones y cada constelación son 100 sistemas, ¿no? Hay 161.432.840. ¿Cuál es la raíz de este número? Si nosotros sumamos todos estos números, ¿qué número cree que dan al final? 6 y 2, 8 y 4, 12. 7 seguro. 12, Me parece 29. 7, 17, 11. A ver, 8 y 4, 12, 14, 18, 29, 2 más 9, 11. 21, 22, 23, 6 y 3, 9, 29, ¿no? 9 y 2, 11. Bueno, ok. Quería ver si me salía 9. A mí No, me sí salió da, 6. ¿Ah? ¿No era sumar todos los números 1 más 6 más 1 más 4 más 3 más 2, eso? Sí. Al final, sumando todo, los números que quedan, sumando todo, a mí me salía 6. O sea, reducirlo a un solo número. Eso se llama 6 la me raíz sale a del mí. número. 1 más 6, 7, más 1, 8, más 4, 12, más 3, 15, más 2, 17, 17, Más más 8, 25, más 4, 25 más 4, 29. 29. Ah, no, 11, y 1 más 9, 1, 2, 11. 9, 2, 11. 2. Ya, o sea, el número sale 2. Bueno, no. Pensé que me iba a salir 9, pero no. En Y este de caso, 11 sumas 1 no se más cumple. 1, Ah, 2. 1 2. más 1, 2, claro. Así es. O sea, todo este número se reduce al 2. ¿Ok? Muy bien. Yo no sé ni dónde me Pepe, equivoqué que me salió 6. Sí. Pepe, me gustaría hacer un comentario sobre las 3 últimas líneas. Ajá. Eso es lo que estamos implementando acá, o lo que se está implementando o se ha implementado en algunos países llamado el control de la natalidad. Hasta hace unos años, creo que en China tú no podías tener, solo podías tener una cantidad de hijos. Un solo Eso hijo. era una regulación que establecía el gobierno. Y como el gobierno tiene sus divisiones en los estados, en los municipios, en los departamentos, allí operan algo semejante a los consejos consultivos que hacen cumplir esa ley. Observen que aquí en este planeta se está aplicando algo que es natural en las esferas superiores, en esos mundos morontiales, pero por la razón que sea, estamos llegando a esos sistemas de regulación. No es basta, no es que voy a tener hijos porque yo quiero tener 8 o 10 o porque yo los puedo mantener, sino que dadas las condiciones del país, de las reservas de alimentos, del espacio de convivencia,
Para no tener un área superpoblada, el gobierno establece prácticas regulatorias de la reproducción. Y observen que entonces ese no es un concepto nuevo, ni es un concepto enteramente material. Estamos copiando con nuestras diferencias un modelo que ya existe, que está allí y que nos ha llegado a nosotros aplicando ese principio de que como es arriba es abajo, pero abajo siempre el modelo es menos refinado. Era eso, gracias. Bueno, perfecto. Sí, claro. Claro, toman en cuenta los deseos personales de ellos, de la pareja, pero también los criterios de los órganos de gobierno. Muy bien. Pasamos a Anita Leído. Renato, por favor, nos lees el siguiente párrafo. Estos hijos e hijas materiales son los habitantes permanentes de Jerusalén y sus mundos asociados. Ocupan vastas fincas en Jerusalén y participan activamente en la gestión local de la esfera la capital, donde administran prácticamente todos los asuntos de rutina asistidos por los intermedios y los ascendentes. Muy bien. O sea, ellos son ciudadanos de la capital del sistema y todos los mundos que rodean a Jerusalén, que son 7, ¿verdad? Y cada uno de estos 7 tiene a su vez 7 subsatélites, que están ahí, están los mundos de transición, de cultura de transición, lo que acabamos de ver al principio de este documento. Muy bien. Sigue. ¿Me permite, Oh, Pepe? perdón, Jairo, sí, cómo no. Sí. Hay esta traducción, no recuerdo ahora qué término utiliza. Yo utilizo la versión del año 93. Bueno, me siento bien con ella, pero esta traducción utiliza el término fincas. En el lenguaje coloquial, una finca, pues es un área de terreno cultivable, una parcela, y resulta interesante porque hay un libro llamado Un día en la vida de un estudiante de los mundos de las mansiones, donde el autor se imagina cómo sería la vida o cómo será la vida de nosotros cuando nos despertemos en los mundos morontiales. Y él habla ya, sí, de fincas donde se cultivan alimentos como se cultivan de manera semejante a como se hace aquí en el planeta. Me resultó interesante ese término y lo quería comentar. Y si alguien tiene ese libro en PDF y lo quiere compartir, está excelente para activar de alguna manera nuestra imaginación. Gracias. Sí, he oído hablar de ese libro. Me parece que lo tengo. Voy a buscarlo y si lo encuentro lo comparto con ustedes en el chat de WhatsApp. Ok, pasamos al siguiente párrafo. Le tocaría a José Luis. José Luis, perdón. En Jerusalén, a estos hijos que se reproducen se les permite experimentar con los ideales de auto-otorgamiento a la manera de los Melquisedec y están alcanzando un tipo de sociedad muy elevado. Los órdenes más altos de filiación se reservan el derecho de veto en el dominio, pero en casi todos los aspectos, los adanitas de Jerusalén se gobiernan a sí mismos por sufragio universal con un gobierno representativo. Esperan que se les conceda algún día una autonomía prácticamente completa. Bien. Como ciudadanos que son, tienen el derecho a tener un gobierno propio, o un autogobierno, ¿no? Creo que leíste auto-otorgamiento. Bueno, y hacen una votación seguramente democrática, ¿no? Y escogen al que ellos consideran el mejor representante y de esa forma se gobiernan ellos en la capital del sistema y en los mundos que rodean a esta capital de sistemas. Y esos descendientes de los hijos materiales se llaman los adanitas de Jerusalén. ¿Okay? ¿Algún comentario adicional, Jairo? Sí, gracias, Pepe. Observen que por lo que he leído, el ideal de todos los órdenes
de vida espiritual. Y cuando digo un orden de vida espiritual, me refiero a la orden de los Melquisedec, a la orden de los hijos Lanonandet, a la orden de las brillantes estrellas vespertinas, porque todos estos seres pertenecen a un orden muy específico. Para comprenderlos mejor podríamos utilizar el término raza para tener una idea, solo para tener una idea. El ideal en cuanto a gobierno de toda orden de seres es llegar al autogobierno, es decir, ellos mismos elegir sus representantes, pero no como lo hacemos nosotros en nuestros países de sistemas democráticos. Elegimos un representante y el representante va por un lado, ciudadanos por otro. Es un representante que debido al orden de perfección de esas órdenes de seres, tendría, pienso yo, que tendría más funciones espirituales que de gobierno material, de dictar leyes, de estar pendiente de que las personas se comporten. ¿Por qué? Porque los que están allí, los seres de esa orden, tienen un alto crecimiento espiritual y el dominio por la fuerza, la coerción a esos niveles espirituales, si no es inexistente, por lo menos es bastante escaso y muy, muy, muy poco. Era lo que les quería decir en cuanto al autogobierno, porque los Melquisedec se autogobiernan, ellos dictan sus normas de procedimientos, de todo, no necesitan tener, aunque están bajo el gobierno del Hijo Creador, que es el gobernante máximo de todo ese universo, entre ellos, entre su grupo, entre su orden, ellos se dictan normas de procedimientos y de proceder. Gracias. Gracias, Jairo. Miriam, tomas el último párrafo, por favor, de la sección 5. A ver si terminamos el documento. Nos quedan 40 minutos. El carácter del servicio de los hijos materiales está determinado en gran medida por su edad. Al ser materiales y estar limitados por lo general a ciertos planetas, no tienen acceso a la Universidad Melquisedec de Salvington. Sin embargo, los Melquisedec mantienen importantes cuerpos docentes en las sedes centrales de cada sistema para instruir a las jóvenes generaciones de hijos materiales. Los sistemas educativos y de formación espiritual previstos para el desarrollo de los hijos e hijas materiales más jóvenes son la cumbre de la perfección en alcance, técnica y viabilidad. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, los Melquisedec son los catedráticos por excelencia, ¿no? Prácticamente todos los satélites que rodean Salvington, ¿no? Son universidades Melquisedec, en donde se imparte instrucción de todo tipo a todos los seres ascendentes y a todos los seres nativos o ciudadanos del universo local. Y así como decía Jairo, que Adán era biólogo, ¿no? Adán cuando vino acá, justamente por esas excursiones a ver especies raras, porque en este planeta pues se encontró un paraíso, ¿no? De ver todas las cosas extrañas que no se veían en otros mundos, y justamente por eso descuidó a Eva, diría yo. No sé si hay algún otro comentario, Jairo. Sí, estaba muteado. Sí, probablemente a ese interés que le resultaron o le ocasionó la variedad de especies que había aquí, es que pasó sus primeros 6 días explorando el jardín y sus alrededores, ¿no? Y de allí viene el mito de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Allí se origina, él estuvo 6 días, bueno, recorriendo y conociendo la flora y la fauna de este planeta. Y de allí se generó entonces este mito que nos ha llegado hasta nuestros días. Y como nos decía Pepe, si Salvington está reunido, está circundado por 470, 7 por 7, 49, 490 esferas.
donde se imparte alta instrucción a todos los seres que vamos en ascenso y algunos seres llamados visitantes que vienen de otros universos locales. No sé si recibirán algún tipo de instrucción los seres que vienen del paraíso, no lo sé. Pero sí se imparte entonces un alto conocimiento y por eso se le llama a ese conjunto de 10 grupos de esferas, se les llama las universidades Melquisedec. Era eso, gracias. Muchas gracias. Rita, tomas el primer párrafo de la sección 6, por favor. 6. La formación adánica de los ascendentes. Los hijos e hijas materiales, junto con sus hijos, presentan un atractivo espectáculo que no deja nunca de despertar la curiosidad y atraer la atención de todos los mortales ascendentes. Son tan semejantes a vuestras propias razas materiales sexuadas que encontráis por ambas partes muchas cosas de interés común a las que dedicar vuestros pensamientos y con las que ocupar vuestras temporadas de contacto fraternal. Miren, acá nos están preparando para unos párrafos muy interesantes. Ellos hacen una vida de familia muy similar a la que tenemos nosotros en la carne mortal. Nosotros tenemos sexo y por tener sexo podemos reproducirnos, ¿no? Podemos tener descendencia en este mundo. Entonces, allá vamos a ver que eso nos va a recordar nuestra vida. Cuando tengamos el cuerpo morontial no vamos a tener órganos sexuales, por lo tanto ya no se va a practicar la reproducción. ¿M? Pero vamos a ver cómo viven estas familias en esos paraísos, ¿no? Porque estos mundos de estancia y los que rodean Jerusalén, son modelo del mismo paraíso, o sea, son sitios gloriosos de una belleza increíble. Y ahí vemos cómo estas familias se desarrollan y cómo crían a sus hijos. Eso nos recuerda, nos va a recordar nuestra existencia mortal. Pero ahora vamos a ver algunas cosas más interesantes en los siguientes párrafos. No sé si algún comentario adicional, Jairo. Sí, era para hacer un comentario especulativo. Para nosotros, quienes hemos leído el libro de Urantia, llegar a esos mundos y ver a las parejas tener relaciones sexuales, pues ya estamos preparados, ya lo sabemos. Pero imagínense la tremenda impresión de esos hermanos que por la razón que sea no llegaron a este conocimiento y los atrapa el sueño de la muerte con la creencia de que en el cielo todo es una arpa celestial, que todo es perfección, que que todavía no hay resentimiento, que no hay enfado, que no hay impaciencia, y se presentan por primera vez en estos hogares y ven que son muy similares a los nuestros. Estarán los hijos de los hijos materiales impacientes, intolerantes, y cuál no será su sorpresa cuando eh, vean que estos seres también tienen relaciones sexuales como nosotros, ¿no? La impresión debe ser tremenda, ese cambio de paradigma, ese choque entre dos programaciones diferentes. Nosotros tenemos la ventaja de que de alguna manera esos actos serán familiares para nosotros, así no recordemos que lo leímos a través del libro de Urantia. Gracias. Gracias, Jairo. Juanita, tomas el siguiente, por favor. Los supervivientes. Los supervivientes mortales pasan gran parte de su tiempo libre en la capital del sistema observando y estudiando los hábitos de vida y la conducta de estas criaturas sexuales semifísicas superiores, pues estos ciudadanos de Jerusalén son los patrocinadores y mentores directos de los supervivientes mortales desde el momento en que logran la ciudadanía en el mundo sede
hasta que se despiden para dirigirse a Edentia. Muy bien. En algún momento nosotros como ascendentes mortales vamos a ser también ciudadanos, vamos a tener ciudadanía en Jerusalén y vamos a tener la oportunidad en nuestro tiempo libre de ver cómo son estas familias de hijos materiales, ¿no? Cómo crían a sus hijos, cómo, bueno, están ahí en su finca, en su hacienda, ¿no? Cómo cultivan la tierra, cómo hay una educación y un sistema de vida casi perfecto, ¿no? Porque ellos están en un nivel muy superior a las razas de origen animal, ¿no? Bien, no sé si hay algún comentario, Jairo. Sí. Observen que ahí nos habla de la ciudadanía en el mundo sede. Em, todo nivel tiene todo nivel de mundos tiene un mundo sede o mundo capital. Los sistemas, cada sistema tiene una capital, cada constelación tiene una capital, cada universo local tiene una capital, y así con los sectores menores, mayores y el superuniverso. Nosotros siempre tendremos que crecer espiritual y experiencialmente en los mundos que rodean a esa capital. Y para poder ser trasladados a esa capital debemos ganarnos la ciudadanía. ¿Cómo se gana? Yo no lo sé, pero debemos ganarnos espiritual y experiencialmente esa ciudadanía. Y cuando estamos actos, yo supongo que actos mental, social y espiritualmente para compartir con esos seres que están allá en la capital, en ese momento es que nos ganamos la ciudadanía y el derecho a que se nos traslade. Y cuando se nos traslada, además de llevar posiblemente estemos con nuestro ángel guardián y nuestro compañero moroncial, pero además de eso allí nuestra instrucción está dirigida por esos hijos materiales. Yo supongo que nos llevarán a su casa así como un programa de intercambio cuando vamos de un país a otro, a una familia, aprender la cultura, ver cómo se manejan, vamos a los centros de formación. Eso lo hacen los muchachos en los liceos, en lo que es la educación secundaria aquí en Latinoamérica. Esos son los estudiantes de intercambio. Más o menos pienso que debe ocurrir algo semejante como eso. Se nos da una habitación en la casa de un hijo, de una pareja de hijos materiales, y allí compartimos con ellos, comemos con ellos, cultivamos con ellos, salimos a pasear con ellos, y en ese intercambio fraternal nos vamos preparando para el próximo salto, que luego de la capital del sistema sería ingresar a los mundos que rodean a la capital de nuestra constelación. Gracias. Gracias, Jairo. Le damos la bienvenida a Ketty, que acaba de conectarse. Gracias, Ketty, por el esfuerzo. Hola, hola. Sabes que sabíamos que estabas ocupada con el bebé. Ok, Más pues, vale tarde que nunca. ya que has entrado, ¿podrías tomar el siguiente párrafo, por favor? En los A 7 ver, puntos. vamos a ver. Este párrafo es muy interesante, he subrayado varias cosas. A ver. Perdón, no sé. ¿Quién va a leer, Pepito? Tú. Ok, disculpa, lo que pasa es que había ruido afuera. Ya, Sí. ok. 45.6.3. En los 7 mundos mansión se proporciona a los mortales ascendentes amplias oportunidades de compensar todas y cada una de las privaciones experienciales sufridas en sus mundos de origen, ya fuera debidas a la herencia, al entorno o a un desafortunado final prematuro de su carrera en la carne. Esto es cierto en todos los sentidos, excepto en la vida sexual del mortal y los ajustes que la acompañan. Miles de mortales alcanzan los mundos mansión sin haberse beneficiado particularmente
del aprendizaje derivado a unas relaciones sexuales comunes y corrientes en sus esferas nativas. La experiencia en los mundos mansión no ofrece oportunidades de compensar estas carencias tan personales. Para esos ascendentes, la experiencia sexual en el sentido físico pertenece al pasado, pero en estrecha relación con los hijos e hijas materiales, como individuos y como miembros de sus familias. Esos mortales sexualmente deficientes pueden compensar los aspectos sociales, intelectuales, emocionales y espirituales de su carencia. Así, a todos esos mortales privados por las circunstancias o por criterios erróneos de los beneficios de una relación sexual provechosa en los mundos evolutivos, se les ofrece en las capitales del sistema la plena oportunidad de adquirir estas experiencias mortales esenciales en estrecha y afectuosa relación con las celestes criaturas adánicas sexuadas que residen permanentemente en las capitales del sistema. Pero eso no quiere decir, o sí, que ya no van a tener relaciones, digamos, carnales, ¿verdad? Gracias, Ketita. Miren, Pregunta. este párrafo les recomiendo que lo lean en todas las traducciones del libro de Urantia y si pueden, léanlo en inglés también, ¿ok? ¿Por qué? Porque este es un párrafo ambivalente desde mi modesto punto de vista. Algunos lo interpretan como que definitivamente uno no va a tener oportunidad de tener relaciones sexuales en los mundos mansión. Y otros lo consideran que sí, que sobre todo esas últimas oraciones que he subrayado, ¿no? Que se van a tener la oportunidad de compensar eso que no pudieron cuando vivieron en la carne mortal. Lo cierto es, y aquí creo que esto zanja toda la discusión, es que nuestro cuerpo morontial no tiene órganos genitales. Por lo tanto, es imposible que con el cuerpo morontial podamos tener experiencias sexuales. ¿Qué opinas, Jairo? O alguno que quiera, aparte de Jairo, también dar su opinión sobre este párrafo. Jairo, estás muteado. O José Luis, ¿quieres opinar al respecto? Sí, Juanita, ¿sí? sí, yo ya había leído algo al respecto, que sí se iba a tener la posibilidad de que cuando no se tuvieran las experiencias sexuales aquí en Urantia, al pasar al mundo morontial, pues sí hay una posibilidad de tener esa falta que tuvimos aquí en la Tierra. Claro, lo acabas de decir, no tendremos una situación de tipo sexual, pero ya para entonces tendremos 40 sentidos en los que podemos sentir, en los que podemos, valga la redundancia, en lo que podríamos sentir lo que son las experiencias carnales en la tierra con una nueva sensación de 40 sentidos más que son los 5 que normalmente tenemos. En el mundo morontial, ya cuando empezamos en las esferas, ya tendremos 40 sentidos que nos darán, yo pienso, la sensación que tuvimos acá en la Tierra con un aspecto meramente carnal y con los 40 sentidos que tenemos, pues yo considero que sería más fácil tener una sensación de tipo carnal con 40 sentidos ya con esas facultades que los propios sentidos que no sabemos qué sensaciones nos van a dar, pero que también podemos identificar a otros seres de otros mundos para identificarlos y convivir con ellos mediante esos 40 sentidos que ya tenemos. Entonces, sexualmente sí podríamos experimentar esas sensaciones que tuvimos en la Tierra con 40 sentidos. Es mi punto de vista. Así es. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más quisiera opinar sobre este párrafo?
Permíteme. No sé si hay otro más, por favor. Excelente punto de vista, José Luis. La verdad que no lo había visto desde esa perspectiva, pero me resulta muy interesante porque es que aquí nosotros nos estamos remitiendo a nuestros 5 sentidos. Solo existe lo que veo o lo que siento o lo que toco, ¿verdad? Pero habrá otras 35 formas más de percibir. Quería leerles esta frase que subrayó Pepe allí, que yo la tengo en la edición del año 93 y es muy parecida, ¿no? Dice, la experiencia sexual en un sentido físico, es decir, el contacto, la penetración, ya no es posible para estos ascendenteros, es decir, para nosotros quienes nos hemos despertado por allí, pero en asociación estrecha con los hijos e hijas materiales, como individuos y como miembros de su familia, estos mortales sexualmente deficientes porque no tuvimos todas las experiencias que debimos tener en el sentido espiritual en que debimos tenerlas. Consiguen compensar. Las dos ediciones utilizan la palabra compensar. No lo vamos a vivir de hecho, pero es algo así como estudiar, aprendernos la teoría. ¿Cómo se hace? No tuvimos la práctica, pero tenemos la teoría. Esa es la forma que yo utilizo para tratar de entender lo que nos quieren decir los reveladores en esa expresión. Eso es muy importante y como nos decía Pepe, nosotros no seremos sexuados. Los reveladores, creo que en la vida de Jesús hay una parte donde Jesús dice que Jesús o el revelador dice que en los cielos nosotros seremos como los ángeles y los ángeles no son sexuados como nos decía Pepe. Entonces allá no habrá órganos reproductores, no habrá forma de realizar el coito, la penetración sexual, pero tendremos que conformarnos con la teoría. Es como yo lo veo. Gracias. Ahora, la compensación es un equilibrio, es un orden, Jairo, de lo que vos estabas hablando, porque la compensación siempre busca que las dos cargas estén iguales, similares, parecidas, digamos, objetivamente. Te estoy hablando del mundo visible que estamos viviendo acá. La compensación consciente e inconsciente es un equilibrio. Cuando hay demasiado inconsciente, la conciencia se allana para que el inconsciente vuelque información a la conciencia y hay un equilibrio de compensaciones que se le llama, ¿no es cierto? Yo lo comprendo desde ahí. Ahora bien, lo que vos estás diciendo es sumamente importante porque yo creo que no es que sería así como chocante, que si vamos al cielo vamos a estar ahí sobre unas hamacas y escuchando música u orando todo el tiempo, pero no lo había leído nunca este párrafo, en serio. Y resulta interesante de la mirada que tiene, la apreciación. O sea, por ejemplo, yo tengo hijos, fui papá y ya sé lo que es eso. Creo que no iré a desarrollar esa tarea, tal vez puedo ir a mejorarla como padre, como integración de las partes para profundizar y saber más la temática. No sé qué opinan ustedes. ¿Alguna otra opinión sobre este párrafo? Sí, figúrate esto, ¿no? En cuanto a las deficiencias sexuales, nos encontramos en nuestra vida diaria con hombres y mujeres que no les atrae el sexo. No indica que sean homosexuales o de otra tendencia. Todos somos hijos del mismo creador. No debe haber diferencia entre nosotros.
o por lo menos yo lo vivo así. Pero vea, se ve ese hecho, no les atrae la relación sexual, no les atrae tener relaciones sexuales y esa es su naturaleza. Clínicamente podríamos decir que tienen el libido bajo, no sé si eso sería Sí, 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 justo sí. decirlo, ¿verdad? Pero existe el polo contrario, aquellos que son adictos al sexo. Eh, eh, en uno y otro caso hay desequilibrio y probablemente equilibrar, compensar, como dice el revelador allí, compensar esas naturalezas, esas tendencias, es lo que vamos a lograr allá en en los hogares de los hijos materiales. Así como si nunca criamos, participamos en la crianza de un niño, mira, ya nos va a tocar. Así lo dicen los reveladores. Sí, Pero, sí. pero lo que vamos, la experiencia que vamos a tener es una experiencia de tipo compensativa. No lo vivimos con nuestros hijos, lo estamos viviendo con los hijos de terceros. No tuvimos un comportamiento sexual sano por la razón que sea, fue desequilibrado o no alcanzó el nivel mínimo que debe alcanzar, bueno, lo tenemos que compensar allá. De alguna manera será estudiando, aprendiendo la teoría, me supongo yo. Es mi forma de ver. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, ya para terminar de interpretar, ¿no? lo más eh, exacto posible lo que quieren decir en este párrafo, es que las personas que por alguna razón no pudieron tener experiencias sexuales en su vida mortal, cuando lleguen a Jerusalén, van a poder tener una relación afectiva, quizá con un hijo material o una hija material, y pueden experimentar sensaciones muy similares a las derivadas de la práctica sexual, pero sin el coito, ¿no? Porque definitivamente no vamos a tener los órganos genitales para poder realizarlos, pero se va a compensar plenamente por estos sentidos extras que nos mencionaba José Luis, o simplemente por que, digamos, el amor y la relación entre personas de distinto sexo, ¿no? Alguno diría, ¿y por qué no del mismo sexo? Va más allá de la unión carnal, ¿no? Yo lo veo así. En fin, este es uno de los párrafos que se han discutido muchísimo del libro de Urantia. Sí. Permíteme, Pepe, observen lo siguiente. Eh, en relación a lo que nos dijo José Luis, hay que analizar, hay que considerar lo siguiente. Cuando nos despertamos en los mundos moronciales, ya no estamos conectados con los 7 espíritus ayudantes de la mente. Nos conectamos con la mente cósmica. Ya vamos adquiriendo otros niveles de comprensión. Ya no requerimos el espíritu o la influencia del instinto, del conocimiento. Esos 5 primeros ayudantes ya quedaron atrás, quedaron en otro nivel. Y es precisamente en conexión con esa mente cósmica y ese despertar de 40 sentidos eh, que se producen nuevas experiencias que para ahora nosotros no vemos, no le encontramos, no las podemos concebir. Estamos despertando a una realidad o despertaremos a una realidad insospechada, inimaginada. Todo puede acontecer. Gracias. Ok, ahora sí, avanzamos. Ojalá terminemos el documento. Ya no creo. Nos quedan menos, creo, de 15 minutos. Ok, ya perdí el orden de quién leyó. Le toca a Mario. A Mario Aníbal, por favor, nos lees el siguiente. Ningún mortal sobreviviente, superviviente. Ningún mortal, superviviente, intermedio o serafín puede ascender al paraíso
lograr al Padre y ser incorporado al cuerpo de la finalización, sin haber pasado por la experiencia sublime de conseguir una relación parental con un hijo en evolución de los mundos o alguna otra experiencia análoga y equivalente. La relación entre padres e hijos es fundamental para obtener el concepto esencial del Padre Universal y sus hijos del universo. Por eso esta experiencia es indispensable para la formación experiencial de todos los ascendentes. Gracias, Mario. Este párrafo es importantísimo, no se imaginan la trascendencia que tiene. Esto exalta el valor de lo que es la familia. Si nosotros por alguna razón en este mundo no pudimos criar a un hijo o una hija, o bueno, tener una familia, ¿no? Como sucede muy frecuentemente, vamos a tener que hacerlo y vivir esa experiencia en los mundos mansión. Ustedes saben, en el primer mundo de cultura de transición, el mundo finalista, que está rodeado por los satélites, los subsatélites, que son los mundos mansión, los 7 mundos mansión, en ese mundo de transición están las guarderías, ¿ok? Y ahí están niños que murieron antes de desarrollar o de llegar a recibir un ajustador, en fin. Hay niños pequeños, hay niños de todas las edades que fallecen por múltiples razones. Entonces uno va a tener la oportunidad de criar esos niños. Normalmente, si son hijos de una pareja que amó a ese niño y lo perdió por alguna razón, cuando fallece uno de los padres, él es el que se encarga de recuperar a su hijo en esa guardería. El padre o la madre, el primero que llegue. Y después los dos juntos pueden seguirlos criando, ¿no? Eso es algo muy lindo. Y la otra opción es que si esos niños, o sea, si sus padres se perdieron, no llegaron a lograr la resurrección, ¿no? Entonces son criados por otros padres que necesitaban vivir la experiencia de ser padres. Eso, como les digo, sucede en el primer mundo de cultura de transición que rodea a Salvington, que se llama el mundo finalista, ¿no? Y que está rodeado por los 7 satélites de la mundos mansión. Ok. ¿Algún comentario adicional, Jaime? Sí, Pepe, mira, tú has dicho una gran verdad que algunas veces se nos escapa. A esos mundos morontiales que rodean la capital de Jerusalén, que es nuestro sistema de mundos habitados, se les llama de cultura de transición porque tiene por finalidad nivelarnos, ponernos al mismo nivel en cuanto a conocimiento y eliminación de esa naturaleza animal que heredamos en nuestro proceso evolutivo. Cultura porque vamos a tratar o se trata de que todos tengamos el mismo nivel de conocimiento y transición porque es esa cultura la que nos va a permitir avanzar a otras esferas superiores. Y has dicho una gran verdad, aquellos niños que no por alguna razón no lograron experiencias en el planeta de natividad como para crear alma o para crear un alma, un nivel, una cantidad, una proporción de alma muy poca. Esos niños tienen que crecer en las guarderías infantiles y luego a los 16 años por allí tomar la decisión de ascender o simplemente eh, ingresar al sueño de la muerte para siempre. Estos niños, ellos no se convierten en finalistas en esta época, en esta era universal. Probablemente en la próxima se les dé la oportunidad. En esta era ellos no ingresan al cuerpo de la finalidad,
pero se les observa lo que es la misericordia divina. Se convierten en ciudadanos del paraíso. Yo no tengo idea de lo que es vivir 300.000 siglos de años compartiendo y aprendiendo en el paraíso. Y probablemente e indudablemente estos niños, estos infantes, vivirán más de ese tiempo y mucho más, nutriéndose y creciendo espiritualmente en el paraíso. Eso es algo, bueno, que me conmueve la misericordia que está extendida para nosotros hasta para nivelarnos y compensarnos en la peor de las desgracias, en el peor de nuestros actos. Realmente, cuando reflexiono sobre este punto, me regocijo de contemplar lo amplio que es ese plan divino de progreso para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Era eso y me disculpan que me extienda demasiado. Gracias. Entonces, en este párrafo destacan que no podremos formar parte de ningún cuerpo de finalistas, de finalitarios o ningún cuerpo de la finalización si no hemos cumplido con vivir la experiencia de ser padres o ser madres, ¿no? De la crianza de un hijo. Entonces, estos niños que murieron prematuramente van a crecer como los niños mortales, ¿no? Y cuando llegan a esa edad que dice Jairo, a los 19 años, van a tener que escoger. Seguramente el 99.9 escoge continuar la carrera ascendente, ¿no? Porque están en un paraíso. No creo que alguien decida no sobrevivir, ¿no? Es algo que no me cabe, al menos, no lo comprendo. Pero tienen que escoger, o sea, tienen que ratificar su deseo de continuar la carrera ascendente, ¿no? Una preguntita. Han llegado a una especie de mayoría de edad y tienen que asumir una responsabilidad, o sea, tomar una decisión. Perdón, Anita, dime. ¿Y esos niños que murieron prematuramente y no fueron bautizados, ahí también están igual, junto con los otros? Sí, eso de que los no bautizados se van al limbo, eso es un invento de la religión católica, ¿no? No existe eso. Un niño que muere y que no tuvo oportunidad de tomar la decisión de creer o no creer, de ser o no ser en esta vida, pues llega ya, es criado, ¿no? Y en un momento de su desarrollo, ¿no? Cuando llega a la mayoría de edad, podríamos decir, él toma la decisión, sí, quiero continuar mi carrera. Puede decir que no, pero yo creo que el 99.9% va a decir que sí, ¿no? Yo pienso. No lo entiendo de otra forma. Muy bien, y creo que hasta aquí llegamos por ahora. Bueno, hemos comentado bastante. Ha habido, por decir, doble comentario por cada párrafo, gracias a la presencia de Jairo aquí. Y no hemos concluido el documento, pero no importa. La concluiremos la próxima semana. A todos ustedes, una vez más, les agradezco su presencia y participación. Agradezco también a las personas que nos siguen en los videos colgados en YouTube. Cada vez más se van afiliando al canal para recibir los videos. Y eso nos llena de orgullo y nos hace sentirnos más seguros y más estimulados para seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? La divulgación del libro Durante y sus enseñanzas, que es lo que finalmente va a hacer la transformación en este mundo que tanto necesita. Muy bien, una vez más, gracias a todos y un bendecido fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias, Pepito. Nos vemos mañana en el grupo. No se olviden, voy a estar ahí. Adiós, adiós.